cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, damos gracias por poder estar juntos hablando de ti, de tu palabra, de tu iglesia, y la necesidad de que tu iglesia se ponga bajo tu autoridad solamente. Esa autoridad es la palabra. Te pedimos tu ayuda en este momento para pensar en ti y en lo que tú nos dices acá. Que me ayudes a mí también, Señor, en este contexto tan familiar, tan amigable, a no saber la solemnidad tampoco, que tú nos hables. En el nombre de Jesús. Como les decía, o sea, cada vez que en la historia de la iglesia, tanto una iglesia como una denominación ha pensado que hay algo más importante que hacer que proclamar la palabra de Dios, que anunciar lo que dice la Biblia, que comunicarlo, que explicarlo. Cada vez que ha pasado eso, la iglesia empezó a morir de a poco, hasta que al final murió, fue la denominación, o el seminario, o el instituto, o lo que sea, o la familia, o la persona. Han quedado secas, vacías, sin vida espiritual. Y de todos los énfasis que hay en la Biblia sobre el poder que tiene la Biblia, quizás no hay un texto tan dramático, tan gráfico, tan vívido de ese poder que tiene la Biblia como Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Maravilloso. Por lo compacto, por lo contundente, ¿sí? Y por también lo que está tratando de hacer el autor de Hebreos con las personas que estaban leyendo esto por primera vez. Claramente estos dos versículos nos dicen que la Biblia es poderosa y tiene un poder que es único, que es incomparable. ¿Sí? La Biblia tiene poder para dar vida. Dice acá, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y eso quiere decir que la palabra de Dios es poderosa. Y acá, si usted pudiera leer en el idioma original, le llamaría mucho la atención, porque es como que está súper mal escrito esto, en un sentido. El idioma griego permite eso, cambiar el orden de las palabras y hacer un desastre, digamos, solo para que alguien le llame la atención. Y cuando usted lo lee en el original, acá lo que está diciendo es, en el original dice así, viva porque la palabra de Dios es y eficaz. Rarísimo. Pero lo hace a propósito el escritor, porque quiere que los lectores piensen por sobre todas las cosas que lo que él está tratando de decir es que la Biblia es viva. Viva. Pero no solo está diciendo que es viva, sino la palabra es muy interesante, está diciendo que es viva, la palabra de Dios tiene vida en sí misma. La vida de la palabra es inherente. Y eso quiere decir que no solo es viva, sino que produce vida. Vivifica a las personas, la palabra de Dios. El poder, todo el poder creativo de Dios está como si fuera como encerrado, así como vemos a veces en esos dibujitos para niños, esas lámparas del genio, no sé, que meten ahí como que después lo frotan y sale algo de adentro. Es casi como si pudiéramos imaginarlo nosotros, como si la vida de Dios y el poder que tiene Dios para dar vida se hubiera envasado, por decir así, encerrado en este libro. Y cuando este libro es expuesto de manera apropiada, ese poder se libera. Y ese poder sale y es activo para producir cosas en la vida de las personas. Impresionante. Y eso es lo que está diciendo el autor acá. Y por eso pone la palabra viva por delante. Para que las personas que estaban desechando la palabra de Dios, porque acá el contexto está hablando de personas que no están prestando atención a la Biblia, se den cuenta que están desechando a Dios mismo. Porque darle la espalda a la palabra de Dios es lo mismo que darle la espalda a Dios si estuviera acá presente hablándonos en vivo y en directo. Es exactamente igual, porque la palabra de Dios es viva y estamos hablando entonces de que la palabra de Dios es poderosa y ese poder concretamente se refiere al poder de dar vida, de producir vida, donde no hay vida. Y eso es único de la Biblia. Usted puede tomar todos los libros de la literatura, no sé, las obras más famosas de la literatura y no, ni comparación con la Biblia. Ningún libro tiene poder para dar vida.
Hay gente que dice, oh, de este libro, mira, me cambió la vida. Hay personas que dicen así, ¿no? Y es una forma de decir. De pronto un libro de autoayuda, yo qué sé. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Hay un libro muy famoso que dice, me cambió la vida. Antes era un amargado, ahora que leí este libro, me gané un montón de amigos, me cambió la vida. Bueno, es una forma de decir. Ningún libro, jamás ningún libro, no existe un libro humano que pueda cambiar la vida como la Biblia. No existe, no hay. Y es maravilloso que así sea. Y no es el único testimonio que tenemos en la Biblia. Tenemos, y les voy a dar una serie de versículos que son preciosos para reforzar esto que estamos diciendo. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Juan 6 le dijo a los discípulos, cuando ya él empezó a hablar de que come mi carne y bebe mi sangre, ¿se acuerdan? Y la gente dice que empezó, ¿qué es esto? Y se empezó a ir la gente. En Juan 5 es la alimentación de los 5.000, fue el momento de más popularidad de Jesús. Empezó Jesús a hablar de compromiso y la gente empezó a irse. Y en un momento el Señor se da vuelta y se dirige a sus discípulos y le dice, ¿se quieren ir ustedes también? Y se acuerdan después. Pedro habló en nombre de todos. Y dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y un poquito antes dice, el Espíritu se queda vida, dice Jesús. Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice Jesús. Pedro, en 1 Pedro 1:23, uno de los textos para mí preciosos para hablar de esto. Pedro dice que nosotros hemos renacido de nuevo, 1 Pedro 1:23, no de una simiente corruptible, no de una semilla que se pudre, que se descompone, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nosotros los creyentes hemos nacido no de una semilla, sino de la palabra de Dios, que es la que impartió vida a nuestro corazón. Interesante, en el idioma griego original la palabra semilla, lo dice acá simiente, no de la palabra simiente, semilla y la palabra semen, todas vienen de la misma raíz. Nosotros como seres humanos hemos nacido de un óvulo fecundado, como de una semilla, digamos, pues esta es la misma idea. Pero dice, espiritualmente hablando, uno nace como cristiano por la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestro corazón. Y esa es la que nos ha hecho nacer, la palabra de Dios. Santiago 1:18 dice lo mismo. En el ejercicio de su voluntad dice, Él, Dios, nos hizo nacer, no por la palabra, por la palabra de verdad. Va de nuevo. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos primicias de sus criaturas. De nuevo, Santiago dice que Él nos hizo nacer por medio de su palabra, que fue implantada, dice también en otra parte. Refiriéndose otra vez a la metáfora de una semilla que se planta, que fue implantada en nuestros corazones. La palabra implantada, dice Santiago. Impresionante. El Salmo 119, ustedes les animo para que lo disfruten como un devocional. Agarren no sé si ustedes marcan su vida, un lápiz. Agarren un lápiz y salgan a buscar el Salmo 119. Ustedes saben el Salmo 119, es el capítulo más largo de la Biblia, y el tema del Salmo es la palabra de Dios. Pero salga a buscar, el Salmo tiene una forma única de explicar las cosas, son como, la mayoría de salmos son oraciones a Dios. El salmista le habla a Dios y le pide cosas. Y si usted nota, lo que más pide el salmista es vivifícame. Vivifícame, vivifícame, vivifícame. Y es hermoso porque el salmista, no es casualidad, no es coincidencia, que el salmo que más habla de la palabra de Dios, en realidad la oración del hombre es que Dios le dé vida, que lo vivifique. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que vivifica. Y el Salmo 119, verso 50 dice, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Tu palabra me ha vivificado. Y en otra parte, casi al final, dice, vivifícame conforme a tu palabra. Porque la palabra, estamos bajoneados, estoy sacando una aplicación de esto, estamos hablando del nacimiento espiritual, pero lo mismo, el salmista ya era un creyente. Y dice, estoy seco, estoy angustiado, he perdido esa pasión. Señor, vivifícame con tu palabra. Porque la palabra es la que enciende el corazón. Porque tiene el poder de dar vida. ¿Se acuerdan los discípulos camino de Maús? Cuando decían, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Claro.
porque está en las Escrituras está ese aliento de vida que nos enciende. Bueno, textos, acá tengo algunos textos de Proverbios, los vamos a saltear para ir, ya el punto está. Miren, Dios nos da puntadas y hilos. En la Biblia hay muchas figuras que se repiten y es de una manera intencional. El Espíritu Santo que ha inspirado las Escrituras intencionalmente quiere que nosotros cuando leamos algo pensemos en otro evento que está en la Biblia. Cuando ya en 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando dice que la Escritura es inspirada por Dios, es una palabra muy rara en el original, es theopnestos, y significa que es soplada por Dios. La tradujeron inspirada, pero para nosotros inspirado es una persona que está como con un día bárbaro, está positivo y se le ocurre escribir un poema, una canción, está inspirado. Cuando dice que la Biblia es inspirada por Dios, no es que Dios un día se le ocurrió componer la Biblia y la compuso, no. Porque no existe la palabra en el español ni existía en el griego. Es la única vez que no solo que aparece en la Biblia esa palabra, sino en toda la literatura griega, la palabra theopnestos, como si Pablo lo hubiera inventado. Y lo que está diciendo es que toda la Escritura ha sido soplada por Dios. Y eso inmediatamente a cualquiera que conoce la Biblia le hace pensar en Génesis 1. ¿Verdad? Cuando Dios sopló aliento de vida en eso que había formado del barro y salió el hombre. ¿Y por qué llamar a la Biblia soplada por Dios? Porque realmente lo que Dios nos quiere decir es que el mismo poder creativo que estaba operando en Génesis 1 es el mismo poder que sigue hoy operando cada vez que se abre la Biblia. Por eso también es hermoso cuando uno va viendo en Génesis 1 y dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue así. Y dijo Dios tal cosa, y fue así. Y dijo Dios, y fue así. Y dijo Dios, y fue así. Y de una manera también intencional, cuando empieza Génesis 1 no dice, y Dios puso su mano sobre la tierra y salieron los árboles. Y Dios puso su mano, no, dice Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. ¿Por qué? Porque claramente la Biblia nos quiere hacer pensar que el poder de Dios, por decir así, se suelta, se libera a través de la palabra de Dios. Y ese mismo poder que estaba activo en la creación está activo hoy, porque Dios es el mismo, Dios sigue hoy produciendo vida a través de su palabra. Casi que voy a dar este punto solo, está bien. Pero bueno, quiero ser enfático, obviamente. Noten, en Ezequiel 37 hay también un episodio asombroso. Dios le dice a Ezequiel, andar y predicar en el valle de los huesos secos. Es como ir a un cementerio. Yo estaba mirando este plumero, ni sé de qué pájaro es este plumero. Pero es como si yo me pusiera a hablar al plumero y se naciera el pájaro de nuevo, de donde sacaron estas plumas. Una cosa única. Imagínense ustedes a Ezequiel predicando un lugar donde está lleno de huesos y predicándole a nadie, porque no hay nadie, son los huesos. Y de pronto nos dicen en Ezequiel 37 que de alguna forma las moléculas empezaron a recrearse y a esos huesos se le empezó a pegar la carne y esa carne empezó a tomar forma y la piel y los órganos y todo y se levantó personas de esos huesos. ¿Cómo? Solo por oír la predicación de Ezequiel. Claramente eso es algo único en las Escrituras, pero está ahí otra vez como un testimonio. No es, cuando estamos diciendo que la Biblia tiene poder para dar vida, no estamos hablando de convertir un plumero en un pájaro o unos esqueletos en personas. Estamos hablando de la otra realidad teológica de la Biblia, que los seres humanos estamos muertos en nuestros pecados. Y lo único que nos puede revivir es la palabra de Dios. Porque de otra manera no hay forma, estamos todos muertos. ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 2, y toda la Biblia nos va diciendo, cuando Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es algo también claro en la Biblia, que los seres humanos, espiritualmente hablando, somos como cadáveres. Y lo único que puede dar vida a eso es la palabra de Dios. Cuando en una iglesia no se predica la palabra de Dios, vienen muertos, entran muertos, salen muertos, siguen muertos, todo muerto. Y se empieza a sustituir eso por otras cosas. Y se busca otro tipo de estímulos. Estamos buscando al emocionar un montón de cosas, pero no, nada de eso tiene efecto, solamente que haya un milagro, que es la regeneración
no se predica, no hay vida. Sí, sí. En una parte de la Biblia Jesús dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Claro. ¿A eso se refiere? Sí. Claramente. Bueno, y acá dice, volviendo acá, Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva, y dice, y eficaz. Y el concepto de eficaz es muy interesante. La palabra eficaz es la palabra energeo, y da la idea, de ahí sacamos esta palabra energía. Da la idea de que la Biblia actúa, produce un efecto. Es eficaz, es efectiva, es que logra realizar lo que Dios se propone, ese es el punto. Es activa, es viva y eficaz, es como que son dos características que van juntas. Tiene poder para producir vida y para hacer lo que Dios se propuso que haga. ¿Sí? En el caso de una persona que está muerta en sus delitos y pecados, bueno, necesita ser revivida, y la Biblia para eso, si es lo que Dios ha querido hacer. En el caso que nosotros, que ya estamos vivos, la Biblia es eficaz en, de pronto, producir remisión de pecados que necesitamos, en revelarnos qué es lo que está pasando en nuestra vida, por qué estamos como estamos, por qué fallamos como fallamos, etc. Es eficaz. Es la única esperanza que tenemos cuando estamos mal, cuando no hacemos lo que debemos, es ir a la iglesia y escuchar la predicación de la palabra de Dios, y que Dios con su palabra penetre nuestro corazón y haga algo. La Biblia no solo da vida al que está muerto, sino que al que ya ha nacido de nuevo lo va transformando a la imagen de Jesucristo. Eso es lo cuando Jesús estaba orando en Juan 17, dice, Señor, santifica, le está hablando Jesús al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice. La Biblia es el instrumento que el Espíritu Santo usa para ir transformándonos, para que seamos como Jesús. Eso es lo que se llama la santificación. Cuando Pablo escribe a los Tesalonicenses, capítulo 2 de Tesalonicenses, verso 13, les dice que agradece a Dios porque dice, cuando fuimos a vosotros, ustedes no recibieron nuestra palabra como palabra común de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vos poderosamente, en vosotros que creéis, actúa, es activa, y cuando nosotros los creyentes nos ponemos bajo la autoridad de la palabra de Dios, Dios nos va transformando. No importa que usted se olvide, yo también me olvido. ¿Sabes? Yo a veces agarro sermones que expliqué hace 2 semanas y los leo y ya no me acuerdo. O me pregunta alguien, pastor, ¿me puede recordar lo que era los puntos? Y qué sé yo, no me acuerdo. Ya se me confundió con el del miércoles más el otro del domingo. Y a veces los hermanos se torturan a sí mismos y dicen, oh, yo escucho, pero no me acuerdo nada, pastor. No me queda nada. Pero no se imagina, pastor. Media hora después ya no me acuerdo. Sí, yo le creo. No importa que usted no se acuerde. El punto acá no es un concurso de memoria, yo le decía. En el momento que usted está escuchando la palabra de Dios, con la actitud correcta, lo que importa es lo que el Espíritu Santo haga con la palabra. Bueno, usted no se acuerda nada, y eso está actuando. Por eso sigue siendo valioso que abramos la Biblia cada día, si podemos, en nuestra casa. Que la leamos, que meditemos. Aunque pasado mañana no te acuerdes nada, no importa, no es el punto. Pues si no, pero no me queda nada, no me sirve. Sí, sí. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y está actuando aunque vos no te des cuenta. Aunque usted no se dé cuenta. Dios usa su palabra. Claramente, ¿sí? Leía hace tiempo en un libro que me llamó mucho la atención, dice un hombre llamado R.C. Sproul. Dice que un día él termina de una conferencia en una universidad, en un college, y se baja del estrado y se le acerca a un estudiante. Dice, doctor Sproul, usted es uno de mis preferidos. Dice, cada vez que usted habla le pone vida a la Biblia. Y Sproul cuenta eso, y se enojó Sproul. Dice, lo traté un poco rudo, dice, después se reconoció. No esperaba que alguien le diga una cosa así. Dice, no, yo no le pongo vida a la Biblia. Querido, yo no le puedo, nadie le puede poner vida a la Biblia. La Biblia tiene vida en sí misma. Y saben que es un error, a veces, en la cultura en que vivimos, a veces pensamos, bueno, hay que poner un poco más de onda, la reunión de jóvenes, son un poco aburridas. Vamos a hacer los estudios más cortitos y ponemos más juegos, traemos acá, hacemos una carrera con la bolsa de papa, lo que sea, para poner un poco de onda, ¿no? El juego de la silla, Hermano, cuanto más quitamos la Biblia de las reuniones, menos vida van a tener. Menos vida. No necesitamos tanto juego en la reunión de jóvenes. Ya como dice Misioneri, tiene razón.
Nunca jamás el ser humano ha jugado tanto como hoy en día. Les pasa a la gente jugando. Y los jóvenes ni te cuento. Qué ridículo traerlos a la iglesia para solo jugar, si están todo el día jugando. ¿Qué más quieren jugar? Seguro, traerlos a la iglesia y hablar del Señor y abramos la Biblia, que necesitamos la vida que da la Biblia. Porque no vamos a darle vida a la Biblia. Cuando metemos nuestros chistes, mis anécdotas, ¿qué vida le da la Biblia? Cero vida. Al contrario, más chistes meto, menos vida tiene lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Vida espiritual hablando, ¿no? Déjenme decir un paréntesis acá. Estoy acá medio no importa. ¿Saben qué? Y ustedes vendrán de distintos grupos o iglesias donde se han escuchado esto. Lamentablemente se ha malinterpretado el versículo ahí en 2 Corintios 3:6, cuando dice, 2 Corintios 3:6 dice, ustedes lo han escuchado, dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ya les han hecho creer algunas personas ingenuas, inmaduras, niños en Cristo que no conocen bien de interpretación, y lo que está diciendo 2 Corintios 3:6 es que la letra de la Biblia mata, pero el Espíritu da vida, vivifica aparte de la Biblia. Mentira. ¿Cómo la Biblia va a decir que la Biblia mata? Ridículo. Pablo de los jamases está diciendo ahí en 2 Corintios que leer la Biblia te mata. ¿Cómo te va a matar? Al contrario, porque el espíritu, supuestamente, en la forma que lo interpretan es la inspiración, así como que me paso acá adelante y digo lo que se me ocurre, y eso es el espíritu que está guiando, eso da vida. Eso mata a una iglesia, eso mata a un cristiano, en un sentido, si pudiéramos matar a un cristiano. Mata el cristianismo. Lo que Pablo está diciendo ahí en 2 Corintios, usted lo lee bien, está hablando de la letra de la ley, está hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto. La característica del antiguo pacto es la ley. La característica del nuevo pacto es el Espíritu Santo, el corazón nuevo. La letra de la ley nos mata. Y Pablo lo explica muy bien en Romanos 7, porque dice que la ley me mató. Me mató. ¿Por qué? Porque yo me creía bueno y cuando vi la ley me agarró. Digamos, no decimos me mataste, ¿no? Usamos esa frase. Y la ley en ese sentido nos mata, que nos atrapa. Y dice, vos sos bueno, así, mirá lo que dice, te maté. La letra de la ley nos mata. Pero eso en ningún momento se está criticando la ley, al contrario, ese es el misterio de la ley, es matarnos. La ley nos mata en el sentido que nos lleva cautivos, nos lleva presos, porque nos muestra que somos pecadores, por más buenos que creamos que somos. Porque somos más buenos que el vecino al lado, que hace lo que haga, no sé. Capaz que soy más bueno que el vecino al lado, pero cuando me comparo no con el vecino, sino con la ley, estoy frito, decimos. Bueno, me mató, lo mismo. La letra de la ley, ¿no? Y el problema es que la ley, y eso que está aplicando Pablo en 2 Corintios 3:6, nos mata y nos deja ahí, porque no nos puede dar vida. Solo nos muestra el problema, pero no nos da la solución. Ese es el problema de la ley. Está bien que nos mate la ley, para eso está. Es bueno que nos mate, en el sentido que nos muestre, ups, estoy en falta. Y entonces ahí tenemos que mirar al Señor, para que el Señor nos dé vida, porque la ley nos muestra que estamos muertos, que necesitamos ayuda. Pero la ley no nos puede dar vida. Es como se suele decir, creo que correctamente, la ley es como un espejo, que me muestra que tengo la cara toda sucia. Pero es una estupidez tratar de salvarme cumpliendo la ley, como si yo agarrara el espejo y me lo frotara contra la cara. No me sirve. La ley solo me muestra cómo estoy. Necesito un jabón para limpiarme. Y ese jabón, obviamente, es la gracia de Dios. Que en ese contexto de Corintios es el Espíritu. Es la cruz de Cristo, lo que hizo el Señor. La ley me lleva a Cristo. Y Cristo es el que me limpia. Bueno, un paréntesis. Ustedes han escuchado, ¿verdad? La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Pero no, de ninguna manera la Biblia nos mata, al contrario. El Espíritu nos vivifica usando la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Como leímos recién en Santiago 1:18 y 1 Pedro 1:23. 2 Pedro. Bueno, todo esto para decir que la palabra de Dios es poderosa, como dice acá. En segundo lugar, dice el autor de Hebreos, la palabra de Dios no solo es poderosa, sino que es penetrante. Dice acá, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No solo la Biblia es poderosa, sino que es penetrante, y dice que es más penetrante todavía que una espada de dos filos. Los soldados romanos tenían aparentemente dos clases de espadas, unas largas y otras que llevaban en la cintura cortitas. Se está refiriendo a esta espada cortita de dos filos. Yo creo que Pablo no quiere que pensemos demasiado en las espadas, sino porque está diciendo que es más penetrante que una espada de dos filos. La espada de dos filos, al hablar de dos filos, está diciendo, bueno, que no importa cómo la uses, va a penetrar. No tiene que ser muy hábil, está afilado de los dos lados, ¿sí? Como sea que la uses, va a entrar. Pero la Biblia es todavía más penetrante. Se me ocurre a mí, no lo he comprobado nunca, pero se me ocurre a mí que Pablo, el escritor de Hebreos, no sabemos quién fue, está pensando en algo muy filoso. Y dice, bueno, lo más filoso que yo conozco son estas espadas, de dos filos. Bueno, la Biblia es todavía más filosa. Ese es el punto que quiero hacer. La Biblia penetra todavía más que la cosa más penetrante que conocemos. Hoy en día una espada está bien. De pronto diríamos, es más penetrante que, no sé, que un rayo láser, o rayos X, o que hasta donde nadie puede llegar. De una manera también asombrosa. Y eso es lo que está diciendo. Que la Biblia no solo tiene poder para dar vida, sino tiene poder para entrar dentro de nuestro corazón y llegar a donde nadie puede llegar. Mi sagacidad, mi astucia, mi intelecto, no sé, los libros de autoayuda, lo que sea que usted esté buscando, nunca va a llegar a lo tan profundo dentro de su alma como la palabra de Dios puede llegar. Porque esa es la característica de la palabra de Dios. Lamentablemente en la iglesia cristiana se ha psicologizado un montón. En vez de teología se enseña terapia, no sé. Se dan también porque se supone que la teología es como algo muy abstracto y muy lejano, y las cosas, la gente necesita más cosas como más actuales, más reales, más pertinentes. Se dice así. Entonces hablábamos, bueno, cómo damos una serie de cómo comunicarnos mejor con los demás, cómo hacer que tu matrimonio tenga éxito y todo, cosas así terapéuticas, de autoayuda prácticamente. Solo hace falta ir a una librería cristiana para ver. Los títulos que hay es una vergüenza. Cero teología, cero teología. Cómo liberarse de la gente tóxica, cómo no sé qué, todo, cosas, ustedes saben, que no tienen nada que ver con esto. Pero eso, ¿saben qué es? Porque lamentablemente el mundo evangélico ha perdido confianza en la capacidad que tiene la Biblia para realmente entrar en nuestro corazón y transformarnos. Y hacer lo que nadie puede hacer. No necesitamos todas esas tonterías. Eso es como querer, son como cuchillitos de plástico. Esto lo usamos para descartarlo frente a la espada de dos filos de la palabra de Dios. Nada que ver, ni comparación una cosa con la otra. Ni comparación. Nos han hecho creer que Dios en algún momento habló a la gente, pero hoy ya no está hablando así. Y sí, no necesitamos que un monte humee acá, que la cierre la ventana, salga humo y haya truenos y relámpagos, y entonces si Dios está hablando, no necesitamos eso. Ya está, ya fue eso. Ya fue. Y la mayoría de ellos no creyeron, estuvieron frente a ese monte, siguieron en el desierto. No fue demasiado efectivo. Dios hoy habla a través de su palabra, y esa palabra penetra en el corazón de una persona, cuando esa persona realmente acepta la autoridad de la palabra de Dios y cree realmente. Cuando los pastores fielmente dicen, bueno, realmente lo que yo debo hacer acá, para eso estoy acá y para eso Dios me llamó, es abrir las escrituras, explicarlas y dejar que Dios haga el resto. Yo no lo puedo hacer, porque yo no lo puedo hacer. Hay pastores lamentablemente que han comprado esta idea y se pasan toda la semana orando a Dios y pensando que Dios les muestre qué es lo que la iglesia está necesitando. ¿Qué pasa acá entre los hermanos? Los hermanos un poquito tristes, desanimados, a ver, Señor, ¿qué les puedo hablar? Y están pensando, realmente qué es lo que está pasando, qué necesitan. Y creen ellos, y yo he estado bajo la enseñanza de algunas de esas personas que nos decían, el sermón se prepara así, usted tiene que ir a visitar a los hermanos y saber y preguntar no, yo no tengo que hacer eso. Porque ni siquiera usted sabe lo que le pasa. Ni usted sabe, ni usted se entiende. No sé qué me pasa. Pastor, yo qué sé qué me pasa. Pero estoy re desanimada. No sé qué me pasa. Y es verdad, usted no sabe. Y yo tampoco sé. Pero confiamos que Dios, porque es el Señor,
va a revelarle a usted con su palabra lo que le está pasando. ¿Y cuál es la solución? Que usted de pronto encuentre cuántos de nosotros hemos identificado, por ejemplo, que alguno de nuestros problemas es la envidia. Yo casi no conozco gente que ha dicho, ¿sabe, pastor? Mi problema es soy un envidioso. Casi nadie acepta eso, es vergonzosa la envidia. Y ¿sabe qué? La Biblia dice que muchos de nosotros somos muy envidiosos. Pero eso lo revela las Escrituras. ¿Sí? Ninguna terapia de hoy, nadie va a hablar de eso. ¿Cómo te van a llamar de eso? Nada. Inventan otra cosa. La palabra de Dios muestra eso. La palabra de Dios muestra que muchas de las cosas que estamos haciendo nosotros son porque tenemos ídolos en nuestro corazón. Porque atesoramos ciertas cosas creyendo que nos van a dar más satisfacción que Dios. Ninguna terapia habla de ningún ídolo que ídolo. Y Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Y el Señor, cuando empezamos realmente a tomar la Escritura en serio, nos empieza a mostrar y decir, wow, Señor, es verdad, yo he pensado que esto o lo otro me iba a dar más felicidad que Dios mismo. Y este es mi problema. Estoy buscando agua donde no hay agua. Como dice Jeremías 2:13. Dos males ha hecho este pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no dan agua. Bueno, la Biblia nos muestra esas cosas. Y lamentablemente cuando un pastor deja de confiar en la Biblia y va corriendo detrás de los 12 pasos, de no sé qué, no sé cuánto, es triste, porque de ninguna manera va a ir a donde hay que ir, que es la raíz de nuestros problemas. Está nuestro corazón pecaminoso, que seguramente se va a llamar pecado, algo de lo que estamos haciendo. Y que sí es feo que nos digan, y es feo que Dios nos muestre, y es doloroso, pero es una esperanza vaga porque Cristo vino a resolver el tema del pecado. Y mientras nos engañen diciéndonos otra cosa, que no sea lo que realmente es, no hay solución, no hacemos nada. Leí hace tiempo una historia muy interesante de la biografía de John Whitfield. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? George Whitfield, perdón. George Whitfield fue un predicador inglés que al final murió en Estados Unidos, que él predicaba el Evangelio, predicaba fielmente las Escrituras, y Dios lo usó, fue instrumental tanto en Inglaterra como en Estados Unidos para producir lo que se llamó un avivamiento, uno de los grandes avivamientos de la historia. Y donde iba él, predicaba, a veces predicaba a la madrugada y se juntaba gente y realmente se convertía muchas personas bajo su ministerio. Y dice que en la ciudad de Bristol, en Inglaterra, un grupo de muchachos, era como una pandilla de hoy en día, se hacía llamar el Club de los Infernales, en inglés por supuesto. Este era el Club de los Infernales. Y había en ese grupo un muchacho de apellido Thorne, que era muy buen imitador, parece. Era excelente imitando las voces y todo. Y estaban en un bar reunidos y a alguien se le ocurrió hacer un concurso a ver quién imitaba mejor al predicador John Whitfield. Y este Thorne, calladito, esperó su turno, y cuando le tocó su turno se subió a una mesa, se puso visco, porque Whitfield era visco. Le decían Mr. Visco, en inglés también, ¿no? El hombre se puso visco y excelente, una manera, pero igual empezó a imitar a Whitfield, predicando. El hombre inconverso, terrible. Y en la mitad de la predicación, este muchacho no pudo seguir. Estaba jorobando. Pero Dios lo quebrantó. Porque pidió, los sermones de Whitfield se imprimían en papeles, como papel de diario. Y pidió uno de esos y empezó a leerlo, imitándolo a Whitfield, cruzando los ojos. Lo empezó a leer y mientras lo leía, la palabra de Dios penetró su corazón. Y ese hombre se convirtió. En ese momento se convirtió, frente a toda esta gente, burlándose, todos matándose la risa. Y este hombre llegó a ser uno de los predicadores itinerantes que fue capacitado por Whitfield, y llegó a ser uno de los pastores que trabajó en el equipo de Whitfield. Pero es interesante, a mí me gusta la historia, porque este hombre, digamos, en el contexto peor, todo el mundo riéndose, todo el mundo tomando, ahí corría la cerveza. La gente no estaba, ni este hombre que estaba imitando estaba completamente lúcido, y estaban todos en un contexto donde lo que menos puedes esperar es que alguien se convierta. Pero la palabra de Dios penetra. No hace falta, para que la palabra de Dios penetre, preparar una condición, digamos. A veces hay gente que dice, oh, pastor, estoy orando por un compañero de trabajo,
lo invité a tal lado, lo llevaste al otro, le estoy mostrando que yo soy diferente. ¿Y cuándo le vas a hablar de Cristo? No, todavía no, pastor, porque voy a esperar a que esté listo para escuchar. ¿Qué es eso de estar listo? ¿Cuándo va a estar listo la persona? No, bueno, yo de a poco como que hay que ser como hacer algunos dicen, hay que hacer pre-evangelismo, como preparar el terreno, para que el corazón todavía no está abierto. Le dice así, pastor, no está abierto todavía a escuchar el evangelio. No hay que esperar a que nadie esté abierto. Este muchacho Thor no estaba abierto para nada. Y nunca vamos a estar abiertos nosotros. La palabra de Dios necesita que alguien abra su corazón para entrar. Entra de todas maneras, porque penetra. Y eso es lindo de pensar, hermanos, que estamos orando muchas veces con nuestros familiares. Así como son una piedra, como estos troncos que tenés ahí, hablando de la puerta de tu casa, los troncos, el Mr. Piedra, tienen piedras por todos lados. El corazón de las personas es una piedra, dice la Biblia, y no se va a ablandar nunca. Pero la palabra de Dios lo puede penetrar, y de hecho esa es nuestra esperanza. Y por eso confiadamente enseñamos las Escrituras, no los gritos míos, no mis trucos, nada. La palabra de Dios va a hacer eso. Gracias a Dios. ¿Sí? Así fue Pablo. Así se convirtió Pablo. En el momento el hombre estaba más enardecido contra el cristianismo, el Señor lo penetró y se convirtió. Gracias a Dios. Acá cuando dice es como todo muy exagerado en este texto. Dice penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Parece que el escritor no solo nos está hablando del poder de la Biblia para dar vida, del poder para penetrar, sino también nos quiere hablar como de la precisión de la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo es poderosa, es penetrante, es precisa, y se mete y parte o divide la idea, cosas que no se pueden dividir. Las coyunturas de los tuétanos es lo mismo. El espíritu y el alma, según la Biblia, se usan indistintamente. A veces se habla de espíritu, a veces se habla de alma. Es la parte inmaterial del hombre. ¿Cómo la va a dividir si no se puede ni ver? ¿Cómo es el espíritu? ¿Dónde está? ¿A dónde le pincho? No se puede. Pero lo que está diciendo el autor es que la Biblia puede separar lo que nadie puede separar. Es precisa. Es como si fuera un bisturí en la mano de un cirujano experto, la Biblia, que discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Cosa que nosotros no podemos saber. Yo no sé muchas veces de dónde surgen mis intenciones, mis motivos, ni lo de usted menos. Pero Dios lo puede hacer de una manera exacta y precisa. Esa es la palabra de Dios. Y es asombroso, porque acá está hablando realmente como de una cirugía. Lo que está diciendo la Biblia es como si la Biblia hiciera una cirugía a corazón abierto, pero este instrumento que usa, no sé si en aquella época no se haría cirugía, no creo, no habría de esa manera, ¿no? Los instrumentos tan precisos. Pero lo que está diciendo es que la Biblia, esa espada de dos filos, que se usa, la espada es una cosa bruta, digamos, ¿no? Para cortar, en las manos del Espíritu Santo hace como una cirugía del corazón. Y es lo que la Biblia dice que el ser humano necesita, una cirugía de corazón. Nosotros tenemos un corazón de piedra, y Dios con su palabra entra en ese corazón de piedra y lo remueve. La Biblia habla mucho de la circuncisión del corazón. Cuando habla del nuevo pacto dice que Dios nos va a quitar el corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne, un corazón que va a poder amar a Dios y conocerle, y seguirle y obedecerle. Y Dios lo hace eso es sinónimo de nacer de nuevo, lo hace con su palabra y lo hace de una manera asombrosa. Y eso de alguna manera parece que es lo que está diciendo los hebreos. Y terminando, solo acelerando acá, es suficiente el énfasis, yo creo, que estamos haciendo. Acá hay algo notable en el texto. No solo la Biblia es poderosa, la Biblia es penetrante, la Biblia es precisa. El autor de Hebreos acá hace algo extraño. Después que termina de describir estas cosas que la Biblia, la palabra de Dios puede separar, dice, verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Acá hace algo extraño en el texto. ¿Qué es lo que hace? En un momento, como de forma inesperada, deja de hablar de la Biblia y empieza a hablar de Dios. Pero no hay una transición. Note que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿La presencia de quién? ¿Sí?
Si el verso anterior venía hablando de la palabra de Dios. Y uno dice, ¿qué es la presencia de la palabra de Dios? Puede ser, pero lo que sigue diciendo nos da a entender que no. Ya no está hablando de la palabra de Dios, ahora está hablando de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios. ¿Y por qué pasó de la palabra de Dios a Dios de una manera que no es propia del idioma tampoco? Porque para el autor de Hebreos es exactamente lo mismo. Es lo mismo la palabra de Dios que Dios. Y esto en realidad, si usted lo ve, porque el verso 12 empieza diciendo porque, la palabra de Dios, ese porque inmediatamente nos hace pensar que está conectado con todo lo anterior. Y de hecho esto es la conclusión de un argumento que empezó en el capítulo 3, verso 7. Porque el autor de Hebreos está recriminando a estos creyentes que están endurecidos contra Dios. Dice el verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta gente estaba oyendo la voz de Dios y endureciendo su corazón. Pero cita un texto del Antiguo Testamento. Y este texto se refiere a cuando el pueblo de Israel escuchó de verdad la voz de Dios, audiblemente, desde el cielo, y se endurecieron igual. Y el autor lo está citando, capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 15, noten qué dice. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Y capítulo 4, verso 7, noten qué dice. Antes, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué le pasa al autor de Hebreos? Que repite tanto lo mismo. 3 veces cita el mismo versículo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Noten que está citando el verso 7. En el verso 7 está citando a David. David dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero en el capítulo 3, verso 7 estaba citando en otro momento, donde el pueblo de Dios sí había oído la voz de Dios. Literalmente. Ahora lo cita que David usa eso. Y después está no solo pensando en Moisés en su momento, en David, sino ahora en las personas acá que están rechazando a Dios. Pero no está hablando Dios ya desde un trueno, desde un monte que arde con fuego, sino que ahora está hablando a través de su palabra. Pero es lo mismo. Es exactamente igual. Y otra vez rechazar a esa palabra de Dios, que es esta que está ahora acá, en un libro y que es predicada y anunciada, es exactamente lo mismo que si Dios hubiera aparecido acá y le tiramos la espalda. Asombroso. Por eso cuando quitamos la Biblia del púlpito, estamos quitando a Dios de la iglesia. Cuando la Biblia se saca de las iglesias, se saca a Dios de las iglesias. ¿Por qué es lo mismo? Cuando en casa ya no se usa, no se abre la Biblia, exactamente pasa lo mismo. Es inseparable. Es la forma en que hoy nosotros escuchamos a Dios. No hay otra forma que a través de la Biblia. Fuera de la Biblia Dios no habla. Por eso es satánico el engaño perverso que haya desde iglesias evangélicas, púlpitos evangélicos, se diga que la letra mata, pero el espíritu edifica, diciendo como el hermano, ya deje la Biblia. Escuche lo que yo le voy a decir ahora, que esto es fresca. Palabra fresca. ¿Fresca qué? Terrible eso. ¿Cómo van a decir una cosa así? Es una terrible rebeldía decir una cosa así. Esto es más fresco que esto, no hay, esto es vivo. Por eso venimos hasta acá y estamos convencidos que los pastores, cuando un pastor se pone bajo la autoridad de Dios, con celo y con humildad y aún con deficiencia, pero como un niño que tiembla ante su palabra, se pone bajo la autoridad de Dios a pedir, Dios, por favor, ayúdame a abrir tu palabra, a entenderla y poder explicarla. Es traer acá vida a cualquier lugar donde se hace eso. Y Dios empieza a moverse, y empieza a haber cambios en usted, en las personas, y Dios empieza a hacer realmente una revolución, una reforma. Nos aviva, porque su palabra es así. Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos por favor que la uses en nuestras vidas. Te ruego especialmente por Víctor y José Luis, que por favor tú des a ellos una convicción inquebrantable de preparar tu palabra, de estudiarla, de entenderla y explicarla con celo, con fidelidad, con precisión, con poder. Te rogamos por la iglesia, que tú por favor
avives a tu pueblo por medio de tu palabra y que también desde esta iglesia salga la voz hacia otras que hoy están agonizando, Dios, por haber escuchado tu palabra y no se dan cuenta que este es el problema y solo están atrás de otra nueva moda y después de otra y de otra. En realidad lo que tienen que hacer es volver a ti y a la predicación fiel. Te rogamos que por favor que obres, que nos uses, que todo esto que estamos haciendo sea de fruto, Señor, fruto espiritual.